no de los conceptos centrales de la teología abrahámica, especialmente los mundos cristiano e islámico, es la idea de una guerra entre las fuerzas del bien y del mal. Las fuerzas del bien están representadas por Dios y su gran ejército angélico, mientras que las fuerzas del mal están personificadas por Satanás o Iblis y su horda demoníaca. A lo largo de los siglos, teólogos, místicos y ocultistas han elaborado jerarquías extremadamente complejas de estos seres, atribuyéndoles nombres, sellos, tareas e incluso destinos finales detallados en diversos textos. Estos textos varían desde las escrituras bíblicas canónicas y libros supuestamente revelados por estas entidades hasta escritos cuyo origen permanece misterioso. El mundo de los ángeles y demonios continúa fascinando, aterrorizando e inspirando a miles de millones de creyentes en todo el mundo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el origen de estas entidades en la tradición abrahámica? Si retrocedemos en el tiempo hasta los antiguos israelitas, quienes son los progenitores de las mitologías judía, cristiana e islámica, ¿qué sabemos sobre el estrato más antiguo de la demonología israelita? Hoy exploraremos la ecología demonológica de la visión del mundo de los antiguos israelitas. Vamos a enfocar nuestra atención en un pueblo que es al mismo tiempo increíblemente popular y bastante misterioso, los antiguos israelitas y su demonología. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los vídeos que hago en mi canal. Los israelitas estaban entre los grupos de personas del antiguo Levante, que generalmente llamamos cananeos. Ellos son mencionados por primera vez en la estela de Merem, datada del inicio del siglo XI a.C. Los israelitas ganaron gran fama como los progenitores de las religiones abrahámicas, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Sus escritos se preservan en inscripciones, cartas, y quizás más notablemente, en la colección heterogénea de textos conocida como la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento cristiano. Para comprender el paisaje demonológico de los israelitas, es necesario examinar esa literatura y considerar también las culturas y escritos vecinos. Los antiguos israelitas no existían en un vacío. Su cultura era influenciada por sus vecinos y reaccionaba a ellos como cualquier otra cultura. Entonces, ¿qué queremos decir por demonio? Vamos a definir demonio como un ser sobrenatural malévolo, al menos malévolo para los seres humanos. Sin embargo, la definición de malévolo se vuelve compleja, pero esta definición provisional es la mejor que podemos ofrecer. Lo que quizás sea más notable sobre tales entidades en la cultura religiosa israelita antigua, en comparación con sus vecinos como las culturas religiosas egipcia y mesopotámica, es la escasez de estas figuras en el antiguo Israel. No hay muchas referencias a ángeles, demonios u otros seres sobrenaturales que no sean dioses. De hecho, el antiguo Israel prácticamente no poseía una gran cantidad de demonios o ángeles hasta el surgimiento del judaísmo apocalíptico en el período persa. En contraste, en el antiguo Egipto, cientos de demonios son conocidos, muchos de ellos con roles significativos en su mitología religiosa. Un ejemplo famoso es Amit, un demonio con el cuerpo inferior de un hipopótamo, la parte delantera de un león y la cabeza de un cocodrilo. Amit devoraba las almas de aquellos considerados injustos en los juicios del más allá. El nombre Amit en egipcio literalmente significa el que devora a los muertos, y los egipcios estaban con razón aterrorizados por esta entidad. En Mesopotamia, seres similares también son conocidos, aunque no en la misma cantidad que en el antiguo Egipto. Típicamente, estos seres son los habitantes de Kur o Utsu en la lengua acádica semítica, incluyendo los tortuosos. Entre los seres demoníacos más conocidos se encuentra Pazu, el rey de los demonios del viento y hermano del monstruo Umbaba, famoso en la epopeya de Gilgamesh. Pazu, hijo del dios Ambi, es también conocido por poseer a la niña Ragen en la película El Exorcista. El demonio femenino Lamastu, conocida por asesinar bebés y niños, eventualmente se desarrolló en la figura de la demonio Lilith muchos siglos después. Como se mencionó anteriormente, al investigar la literatura y mitología israelita, lo primero que notamos es la escasez de estos seres. Cuando se mencionan, generalmente es de pasada, sin una elaboración mitológica o historias de fondo detalladas. Esto sugiere que las personas que compusieron y redactaron la literatura israelita, incluyendo la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento cristiano, estaban suprimiendo este aspecto mitológico de su cultura, desinteresadas en estos seres, o que estos seres simplemente no desempeñaban un papel tan importante en su mitología. Ciertamente, al observar otros textos cananeos anteriores, como los recuperados de Ugarit, se nota que seres similares a ángeles y demonios tampoco desempeñan un papel significativo en su mitología. El antiguo Oriente Próximo operaba bajo un paradigma religioso diferente al de las mitologías posteriores.
Mientras que la revolución religiosa apocalíptica cambió el paradigma religioso a una batalla entre el bien y el mal que sigue siendo dominante hoy, el paradigma más antiguo y arcaico era de caos contra orden. Mito del combate al caos, como es conocido por los estudiosos, sobrevive a lo largo de la Biblia hebrea, siendo quizás más aparente en el libro de Job, específicamente en el capítulo 41. Este capítulo describe a Dios hablando sobre el Leviatán, una criatura que simboliza el caos y muestra el poder de Dios sobre esta fuerza caótica. Similarmente, el Salmo 74 hace una referencia directa al mito del combate al caos, especialmente los versículos 13 y 14. Una de las principales razones por las que ángeles y demonios no desempeñan un papel tan importante en ese estrato muy antiguo de la mitología israelita es que el paradigma central no es la batalla entre el bien y el mal, sino más bien el orden contra el caos, con el caos siendo conquistado en tiempos antiguos. Esto no quiere decir que seres sobrenaturales malévolos no estuvieran presentes, pero simplemente no eran centrales en la mitología como lo serían más tarde después de la revolución religiosa apocalíptica en el período persa. En este nuevo paradigma, el gran drama o conflicto religioso se desplaza de los tiempos antiguos a un futuro distante. ¿Qué sabemos sobre estas entidades demoníacas en este período muy antiguo? Aproximadamente desde 1200 o 1000 a.C. hasta 586 a.C. Típicamente, podemos dividir tales seres en tres grupos: personificaciones de fuerzas malévolas, miembros hostiles del Consejo Divino y un conjunto de seres oscuros que parecen habitar los desiertos y tierras desoladas del antiguo Israel. Concepción del inframundo. Nótese lo que está faltando aquí: no hay muchas entidades tectónicas o seres que emergen del inframundo. La razón para esto está en la concepción israelita del inframundo o vida después de la muerte, llamado Seol. Este reino no es un lugar de castigo, sino un lugar sombrío e inactivo. Aunque los muertos habitan allí, no hay concepción de cielo o infierno en este periodo de la historia israelita y, por lo tanto, no hay demonios para vivir o emerger de allí. Categorías de seres sobrenaturales. Vamos a entender la concepción israelita de la vida después de la muerte o Seol abordando cada categoría por su vez. Personificaciones malévolas. Quizás la más antigua de estas sea la propia muerte. En la mitología cananea, Mot, o muerte, era un dios casi conquistado por Baal. Hay algunos ecos de esta personificación de la muerte en la Biblia hebrea, aunque estos motivos generalmente son atenuados por los escritores israelitas, posiblemente para diferenciar su mitología de la de sus vecinos. Miembros hostiles del Consejo Divino. Seres hostiles que pueden ser parte del Consejo Divino, pero que actúan en contra de la voluntad de Dios. Seres oscuros del desierto. Estos son los habitantes de los desiertos y tierras desoladas del antiguo Israel, que también pueden ser considerados malévolos. En resumen, la falta de referencias extensas a ángeles y demonios en la mitología israelita antigua se debe a su enfoque en el paradigma del orden contra el caos en lugar del bien contra el mal. Esta concepción influenció significativamente la forma en que se desarrollaron las creencias religiosas y las representaciones de seres sobrenaturales en la literatura y cultura israelita. Pusu y Resep. Personificaciones de la desgracia. El demonio Pusu, conocido por traer sequía, está relacionado con Mot o muerte en la mitología cananea. Sin embargo, las entidades centrales en esta categoría suelen ser diversas formas de enfermedades, incluyendo las enfermedades mentales. Encontramos personificaciones de fiebre y epidemias, generalmente asociadas a Resep o Deber. Resep es una supervivencia de un dios de la enfermedad general de la mitología cananea y eventualmente del Egipto del Nuevo Reino. Relatos bíblicos y enfermedades. El profeta Habacuc describe a Yahvé yendo a la guerra, aparentemente dirigiendo un carro tirado por Deber y Resep, es decir, peste y fiebre. Resep probablemente se deriva de una raíz que significa ardor, similar a una fiebre ardiente. Los demonios de la peste están ampliamente atestiguados en el mundo antiguo, y gran parte de la medicina antigua, especialmente la medicina mesopotámica, tenía tanto que ver con el exorcismo como con lo que ahora reconoceríamos como medicina, incluyendo el uso de varios tipos de drogas farmacológicas. Enfermedades bajo el control divino. Es importante destacar que en la Biblia hebrea, tales personificaciones de enfermedades están casi siempre bajo el mando directo de Yahvé y no son seres independientes. Las enfermedades mentales o la locura también están atestiguadas, específicamente en el caso del primer rey israelita, Saúl. Aquí encontramos un Rash Yahweh, o espíritu maligno de Yahvé, siendo enviado para afligir al rey con algún tipo de enfermedad mental, lo que lo hace entrar en furia y caer en desaliento, siendo solo temporalmente calmado por la música del joven David. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración de nuestras historias demoníacas. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para ser el primero en explorar nuestras historias interesantes. Hasta la próxima.